Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar qué son los cuartos de aislamiento, los tipos que hay, las características y el principio de funcionamiento de estos. El índice de esta breve explicación consta de definición, características, tipos, qué es la presión positiva, qué es la presión negativa y por último la bibliografía. Para comenzar, ¿qué son los cuartos de aislamiento? Bueno, un cuarto o una sala de aislamiento es una sección dentro de la institución la cual es requerida para el tratamiento de pacientes con probabilidad de transmitir una enfermedad infectocontagiosa, ya sea por contacto o por vía aérea, o bien sea para pacientes que son propensos a contagiar una enfermedad en el entorno, pues debido a que estos tienen un sistema inmunológico muy débil. Las principales características de estas salas de aislamiento son las siguientes. Entonces, en primer lugar tenemos que estas salas siempre deben estar separadas de las salas normales. Estas deben contar con un acceso restringido, ya sea para el personal médico o para otro tipo de personal. Deben ser habitaciones individuales con baño privado y una esclusa que realice la función de separación entre los ambientes. Las uniones de esta habitación o de esta sala de aislamiento deben estar selladas, esto para evitar cualquier tipo de fuga o contaminación del interior. Y por último, los materiales estructurales de la sala de aislamiento no deben ser porosos, ya que estos deben facilitar la limpieza y deben ser resistentes a los químicos utilizados para la desinfección. Ahora bien, existen dos tipos de salas de aislamiento, en los que se presenta la presión positiva, o sea, básicamente se inyecta aire filtrada, limpia, y hay los otros que es en donde se presenta la presión positiva, en donde se extrae, por decirlo así, el aire contaminado. Bueno, luego de un breve abrebocas acerca de los cuartos de aislamiento, explicaré su principio de funcionamiento y los componentes utilizados. Como les mencioné anteriormente, existen dos tipos de salas de aislamiento. La primera de ellas es la sala de presión positiva. Esta sala es especial para las personas inmunodeprimidas, es decir, para pacientes con VIH o con quemaduras muy graves. Entonces, básicamente, en este cuarto se inyecta aire previamente filtrada mediante un filtro EPA de 99% de eficiencia antibacteriana. Este tipo de filtro es muy utilizado en las instituciones de salud, ya que es muy eficiente con respecto a los gérmenes y las bacterias y su principio o su componente principal es la fibra de vidrio. Entonces, por decirlo así, realiza un muy buen filtrado de los gérmenes. Siguiendo con la explicación, en este tipo de cuartos de aislamientos, estos tipos de cuartos de aislamiento se consideran estériles y allí se presenta como mínimo unas 20 renovaciones de aire por hora. Además, para asegurar un flujo adecuado, deben estar ubicadas unas rejillas de extracción en el interior del cuarto a no más de 20 centímetros del piso, y estas deben estar situadas estratégicamente y alejadas del lugar de inyección del aire limpio. El segundo cuarto de aislamiento que existe es el de presión negativa. Este es especialmente para pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Es decir, el flujo del aire debe ser desde el interior de la sala hasta el exterior de la institución. Obviamente, en el traslado de este tipo, en el traslado de este aire contaminado, este pasa por cierto tipo de filtros y al final del ducto debe pasar obligatoriamente por un filtro de tipo EPA. Bueno, entonces es muy importante que este sistema el sistema del aire de este tipo de salas esté, por decirlo así, excluido de los demás sistemas de la institución. Es decir, que internamente los ductos de aire no estén conectados, ya que contagiarían y contaminarían el flujo de aire en la totalidad de la institución, ¿no? Este tipo de salas debe contar con mínimo unas 12 renovaciones de aire por hora. Es muy importante que se extraiga el 100% de aire. Y como les mencioné anteriormente, en la etapa final de extracción se debe filtrar un tipo de filtro EPA. También el cuarto obligatoriamente debe tener una presión negativa mínima de 10 pascales. Además, este también debe poseer un sensor de presión configurado entre 0 y 25 pascales en la entrada del cuarto, ya sea con un display análogo o digital. Este también debe tener alarmas de presión, ya sea sonoras y visuales, de despresurizaciones o si la presión está baja o está muy alta. Entonces, por otro lado, también es posible realizar la conexión de varios cuartos de aislamiento con presión negativa, es decir, o sea, es posible que internamente se unan los ductos del aire de varios cuartos de aislamiento de presión negativa, pero siempre y cuando se utilicen dampers de gravedad. ¿Qué hacen los dampers de gravedad? Estos impiden el paso del aire en el sentido contrario. Y es muy importante que en estas salas o en estos cuartos no haya recirculación del aire. Además, el sistema de extracción del aire debe estar conectado a un suministro energético de emergencia, de tal manera que este funcione las 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Si se presenta un corte de energía o si se va la luz, este sistema debe estar conectado al sistema de emergencia de energía del hospital, ya sea una motobomba, para que este esté en constante funcionamiento. Este espacio también debe contar con unas características de humedad y temperatura. La humedad relativa en este tipo de espacios es de máximo un 60% y la temperatura que se debe mantener en un tipo de salas, en este tipo de salas, oscila entre los 20 a los 24 grados centígrados. Ahora bien, esta fue la bibliografía utilizada para la realización de esta breve exposición. Espero haya sido de su agrado. Gracias.